Saludos, muy buenas noches, bienvenidos hoy al Punto de Mira en Andalucía, y es que ya conocemos los recortes que van a poner en marcha el nuevo gobierno de coalición andaluz. Unos recortes que defienden son los necesarios para poder cumplir con el objetivo de reducción del déficit del 1,5% para este año. Los funcionarios volverán a ver mermado su sueldo, al mismo tiempo que se incrementa su jornada laboral. Subidas también en el tramo autonómico del IRPF y el céntimo sanitario. La consejera de Hacienda y Administración Pública ha indicado que se aplicarán los recortes de forma inmediata para poder reducir los gastos en 2.500 millones de euros. El gobierno de la Junta de Andalucía subirá también los impuestos. Pero pensamos que es una propuesta equilibrada, justa y equitativa, que hace posible dar respuestas a las exigencias que nos impone el Gobierno de la Nación en aplicación de la recientemente aprobada normativa de estabilidad, pero no afectamos a lo que es el núcleo de nuestro modelo de prestación de servicios. También el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dado cuenta del tercer plan de ajuste de su lugar para ahorrar 1.500 millones de euros con el fin de cumplir el techo del déficit del 1,5%. Eso sí, Mas ha lanzado críticas a Rajoy y se ha quejado de que el gobierno central intente darle lecciones. Precisamente ayer, en una conferencia en Barcelona, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, emplazó a las comunidades autónomas a presentar en el plazo previsto los planes de ajustes reales. Y las negociaciones entre los pescadores españoles y el gobierno de Gibraltar para poner fin al conflicto pesquero suscitado hace 2 meses en la bahía de Algeciras, en Cádiz, se ha roto esta mañana en la última de las reuniones previstas entre las partes. Según el presidente de la Federación Andaluza de Armadores Pesqueros, Pedro Maza, la negociación por parte de los pescadores españoles para solucionar el bloqueo pesquero en la zona ha llegado hasta donde se ha podido llegar. La última reunión previa sobre el conflicto, que tuvo lugar el 3 de mayo, acordó la creación de una comisión técnica conjunta para lograr un acuerdo que ponga fin a la situación actual del bloqueo de la pesca en la zona. La ruptura de las negociaciones plantea ahora un nuevo escenario que traslada la interlocución desde los pescadores hasta el gobierno español. Y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que ha pedido al Banco Central Europeo que colabore en la auditoría independiente de los balances de la banca española y se ha comprometido a acelerar al máximo los trabajos, tal y como le ha pedido el Eurogrupo, con el fin de tener los resultados en menos de 2 meses. El gobierno español ha pedido que el Banco Central Europeo se involucre en este trabajo de análisis de lo que son las carteras de los bancos y cree que la transparencia es vital. Es un elemento fundamental a efectos de disipar las dudas que existen sobre nuestro sistema bancario. Precisamente las dudas de los inversores sobre la reforma financiera aprobada el viernes en Consejo de Ministros se une a la inestabilidad de Grecia a la hora de formar un gobierno. Este panorama eleva la tensión de los mercados europeos y de la bolsa española, que dejaba una jornada negra batiendo su récord histórico desde la entrada en el euro. Hoy la sesión ha sido continuista. La prima de riesgo volvió a repuntar a otro máximo, 488 puntos básicos. Un día de inestabilidad financiera, pero también marcado por las celebraciones, ya que Madrid celebra su festividad San Isidro, patrón de la capital de España. Y en el sur, en Andalucía, en este apartado cultural, ponemos la vista en el Festival Manuel de Falla, en Cádiz. La música e Iberoamérica se dan la mano en la capital gaditana, que celebra este año el bicentenario del 12. Comenzó con el flamenco de José Mercé, dando paso a la peruana Susana Baca. Pero no solo el Falla es escenario de este festival, también el patio del Centro Reina Sofía ha acogido espectáculos de este importante evento. Se lo contamos después, pero ahora, como no, vamos a hacer un repaso también por toda la actividad deportiva de las últimas horas y lo que queda por venir. Hugo, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Anabel. Efectivamente, noches de celebraciones, de enhorabuena para equipos andaluces, son muy importantes. El Málaga, que el domingo conseguía ese hecho histórico para el equipo malacitano, y ahora ya está más que quedan las celebraciones. Fue en el campo el domingo, también fueron posteriormente en las calles de Málaga, y sobre todo a esa persona
que ven ahí el jeque Al-Thani, que no faltó a la cita y siguió el partido desde el palco junto al alcalde Francisco de la Torre y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. El gol de Rondón le dio la alegría máxima al equipo, que conseguía ya esa clasificación para la Champions. Y la fiesta también se trasladaba a la capital de la Alhambra. Granada y su equipo se unieron y se fundieron también en unos festejos que se comenzaron un poquito más tarde. El avión que los llevaba de regreso de Madrid llegó con 2 horas de retraso, pero eso no fue óbice para que el público jaleara a sus jugadores, como vemos Dani Benítez, también al técnico y al presidente con el grito de Quique, pédate, haciendo referencia a ese hombre que vemos en este caso también, Abel Recinos. Y en este caso es lo que vamos a conseguir también que festejar. Se quiere festejar porque el torneo de Roma, Master 1000, es un torneo que le viene muy bien a las raquetas españoles. Como vemos, ahí Almagro conseguía deshacerse de su rival en 3 sets de una forma bastante clara, y también las grandes raquetas españolas ahora se puede decir que van a estar en una superficie que le viene como anillo al dedo. Les hacemos ahora un resumen de otros asuntos de este día. La policía ha desalojado esta madrugada por tercera vez a los indignados en la Puerta del Sol y ha detenido a 8 personas. Hoy hace un año que nació este movimiento. Repsol inicia el proceso para llevar un arbitraje de la nacionalización de YPF. A partir de ahora se abre un plazo de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo. El presidente de Grecia se reúne con todas las formaciones para tratar de acordar un gobierno de tecnócratas bajo la presión de la zona euro. En Andalucía, el nuevo gobierno andaluz planea suprimir los pluses salariales que perciben los empleados públicos para mantener el empleo. Carmen Martínez Aguayo explicaba hoy, tras el Consejo de Gobierno, dónde van a meter la tijera en las cuentas andaluzas para cumplir con el objetivo del déficit. Los funcionarios volverán a ver mermado su sueldo al mismo tiempo que se incrementa la jornada laboral. Subidas también en el IRPF y el céntimo sanitario. La consejera de Hacienda ha indicado que se aplicarán los recortes de forma inmediata para poder reducir los gastos en 2.500 millones de euros. Una semana después de la toma de posesión, la coalición de izquierdas ha tenido que sacar la tijera y saltarse esas líneas rojas que aseguraban no traspasarían. Primera de ellas, los sueldos de los funcionarios se rebajarán entre un 5 y un 15%, bajada que también se aplicarán el presidente y los consejeros. Aseguran que es una medida temporal y que se hace para tratar de minimizar el impacto en el empleo público. Los funcionarios cobrarán menos por más horas. La jornada laboral se incrementa de 35 a 37 horas y media en aplicación de la normativa estatal. Además, bajará el número de altos cargos, se reducirán las horas extraordinarias y los complementos de las pagas extras de junio y diciembre. Estos serán algunos de los recortes que se aplicarán de forma inmediata y que supondrán que la partida de gastos se reduzca en 2.500 millones de euros. Pero pensamos que es una propuesta equilibrada, justa y equitativa, que hace posible dar respuestas a las exigencias que nos impone el Gobierno de la Nación en aplicación de la recientemente aprobada normativa de estabilidad, pero no afectamos a lo que es el núcleo de nuestro modelo de prestación de servicios. Por otra parte, el Gobierno regional ha incrementado la partida de ingresos subiendo impuestos. Se aumenta el tramo autonómico del IRPF en un punto, el impuesto especial de hidrocarburos y se aprueban una serie de medidas contra el fraude fiscal. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, prevé recaudar así 1.000 millones de euros. Aguayo asegura que estas medidas son temporales y argumenta que son el efecto de los recortes planteados por el Estado central. Lo que se ha adelantado es que la Junta no aumentará la ratio educativa y que recurrirá ante el Constitucional la ampliación horaria y el copago. No vamos a incrementar la ratio, como le he dicho, y este plan no contempla en ningún momento ningún incremento de tasas de ninguna universidad. Este plan económico y financiero será examinado ahora por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y tendrá que obtener el visto bueno del Gobierno central.
después de muchos rifirrafes políticos, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso anunciado por el gobierno de Rajoy. Entiende que la Junta de Andalucía invade competencias estatales al sacar adjudicación pública algunos de los principios activos más consumidos. Esta admisión implica la suspensión durante 5 meses de la vigencia y aplicación de la convocatoria anunciada por la Consejería de Salud para adjudicar la venta de farmacias en las farmacias de 16 principios activos. El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, defiende la legalidad de esta subasta, ya que según el socialista esta medida supondría un buen remedio ante el copago sanitario. El Tribunal Constitucional ha paralizado la subasta de fármacos del Servicio Andaluz de Salud recurrida por el Gobierno central. Tal y como se esperaba, la admisión de este recurso implica la suspensión del proceso puesto en marcha por la Consejería para ahorrar gastos en sanidad ante la merma de ingresos. Así las cosas, el conflicto de competencias presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la subasta de medicamentos de Andalucía sigue adelante. En el plazo de 5 meses, el Constitucional tendrá que decidir si mantiene esa suspensión cautelar de la resolución o permite a la Junta volver a activar la subasta hasta que haya una decisión firme. El próximo 1 de junio iban a ser vendidos en las farmacias los primeros medicamentos fruto del contrato con 4 laboratorios. Con esta medida, la Junta espera ahorrar 40 millones de euros el primer año. El Constitucional da 20 días de plazo al Ejecutivo Autonómico para que presente alegaciones. Y las negociaciones entre los pescadores españoles y el gobierno de Gibraltar para poner fin al conflicto pesquero suscitado hace 2 meses en la bahía de Algeciras se ha roto esta mañana en la última de las reuniones previstas entre ambas partes. La ruptura de las negociaciones plantea ahora un nuevo escenario que traslada la interlocución desde los pescadores hasta el gobierno central. Los pescadores y armadores de los 70 barcos de la línea y Algeciras que faenan en aguas próximas a Gibraltar han pedido al gobierno español que actúe sin rodeos después de que hoy se hayan roto las negociaciones que mantenían con las autoridades del Peñón. Así lo ha explicado a EFE el presidente de la Federación Andaluza de Armadores Pesqueros, Pedro Maza. Hoy se han terminado ya las reuniones de las negociaciones que tenía el sector pesquero con el gobierno de Gibraltar. Hemos hecho todos los esfuerzos para retornar la normalidad que teníamos en la zona y hacer modificaciones del acuerdo del año 1999 a la actualidad. No ha sido posible y verdaderamente ante esta situación nosotros ya no podemos hacer nada más. El pasado marzo, Gibraltar puso fin unilateralmente al acuerdo que desde 1999 mantenía con los pescadores españoles vecinos, para permitirles pescar hasta una cercanía de aproximadamente media milla. Y del sector pesquero a otro imprescindible en Andalucía como es el hortofrutícola. La Almería es un referente en ese sector. Hoy Ecoal y Hortifruta han sentado las bases para proyectos futuros y de calado que consoliden este sector como motor económico en nuestra comunidad. La Federación Hortofrutícola Ecoal vuelve a formar parte de la Interprofesional Andaluza de Frutas y Hortalizas, convirtiendo a Hortifruta en la organización más representativa de este sector. Aunque esta unión ya se produjo en el pasado, los desacuerdos entre las organizaciones de productores pertenecientes a Ecoal hicieron que terminase en fracaso. Ahora ambos trabajan de nuevo bajo un mismo rumbo y cuyo principal beneficio será, según palabras del presidente de la Interprofesional, el sentarse de nuevo juntos para hablar de los mismos intereses. El presidente de Ecoal, Andalucía, José Muñoz, cree que la mentalidad individualista es un error que les ha llevado por el camino equivocado. Hoy es un día importante para nosotros. Si este sector se ha caracterizado a lo largo del tiempo ha sido pues por un individualismo y una falta de unión pues de verdad famosa. No podemos olvidar que venimos de un éxito que viene de gente que se ha esforzado por su cuenta con poca o nula ayuda de casi nadie. Y cuando uno tiene éxito en poco tiempo, pues probablemente se vuelva individualista y se vuelva prepotente. Creo que las circunstancias que vivimos, pues de alguna manera nos obligan a cambiar de mentalidad y hoy puede ser el día que se cambie ese rumbo que hasta ahora yo creo que era equivocado. Según sus reflexiones, el sector debe permanecer unido y se va a trabajar tanto en la recuperación de las organizaciones que se fueron como en la incorporación de las distribuidoras dentro de Hortifruta.
Dejamos Andalucía, miramos a Cataluña. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dado cuenta del tercer plan de ajuste de la Generalitat para poder ahorrar 1.500 millones de euros con el fin de cumplir el techo del déficit del 1,5% para este año. Eso sí, Mas ha lanzado críticas a Mariano Rajoy. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha presentado el tercer plan de ajuste para ahorrar 1.500 millones de euros con el fin de cumplir el techo del déficit del 1,5% para este año. Las comunidades autónomas deben presentar en el plazo previsto los planes de ajuste reales si quieren evitar que se aplique la ley de estabilidad que prevé, en caso extremo, la intervención de la autonomía. Sin embargo, Mas ha recriminado al Gobierno central sus exigencias sin aplicarse antes estas mismas recetas de austeridad. Esto de venir a menudo aquí o desde Madrid y dedicarse a reñir a los gobiernos autonómicos y a dar lecciones sin que muchas veces se hagan los deberes propios, esto no es de recibo. Como ejemplo, la rebaja de sueldo a los funcionarios, tal como reconoce llevar a cabo la Generalitat, el aplazamiento de ciertas inversiones en infraestructuras o que no se cobren peajes en el resto de España. Mas acusa al gobierno español de la sistemática centrifugación del déficit. Se quitan gasto de encima y lo colocan a las autonomías sin darnos los instrumentos para hacerle frente, ha dicho, al tiempo que ha enviado un mensaje contundente a la política de austeridad de la Unión Europea. Es necesaria, dice, pero no debe convertirse en una obsesión enfermiza. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho este martes que ha pedido al Banco Central Europeo que colabore en la auditoría independiente de los balances de la banca española y se ha comprometido a acelerar al máximo los trabajos, tal y como le pidió el Eurogrupo, con el fin de tener los resultados en menos de 2 meses. El Gobierno español ha pedido que el Banco Central Europeo se involucre en este trabajo de análisis de lo que son las carteras de los bancos y cree que la transparencia es vital, es un elemento fundamental a efectos de disipar las dudas que existen sobre el sistema bancario español, ha dicho de Guindos en declaraciones a la entrada de la reunión del Ecofin. No hay nada que ocultar, creemos que la reforma que estamos haciendo es una reforma que introduce transparencia y claridad en los balances, ha resaltado el ministro de Economía. El Gobierno solicita al BCE que se involucre en la valoración de la cartera de la banca española, una valoración que España quiere hacer en menos de 2 meses. Lo ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, a su entrada a la reunión del Ecofin en Bruselas. A los periodistas ha contado que el Eurogrupo apoyó anoche la reforma financiera del Ejecutivo español, al tiempo que pidió que se acelere el análisis independiente externo de la cartera crediticia de la banca. Nadie ha hablado en absoluta de acudir al fondo de rescate, es un tema de acelerar las valoraciones independientes y vuelvo a repetir, el gobierno español está absolutamente comprometido con ello y vamos a hacer todo lo posible para que tengamos los informes independientes con la presencia, vuelvo a repetir, del Banco Central Europeo en esas valoraciones porque creemos que es vital. El Gobierno va a nombrar a 2 evaluadores independientes para la valoración de la reforma que obliga a la banca a provisionar el ladrillo sano, dice el ministro, que introduce claridad y transparencia en los balances, algo fundamental para disipar dudas. Los ministros de Economía de la Unión esperan aprobar hoy el compromiso sobre los nuevos requisitos de capital para la banca, a pesar de la resistencia del Reino Unido. Y tras el terremoto en los mercados europeos, hoy la prima de riesgo da una tregua al inicio de la apertura, cayendo a los 475 puntos básicos, 3 puntos menos que ayer. Un pequeño respiro también en la Bolsa de Madrid, que amanecía con avances y el IBEX 35 repuntaba más de medio punto en los ajustes previos al comienzo de la sesión. Los mercados cada vez exigen más interés a España para prestar dinero al país y la situación de nuestro sistema financiero, así como la situación que atraviesa Grecia, vuelve a ser epicentro del terremoto que reaviva la crisis de deuda. Lunes negro en los mercados españoles. La prima de riesgo ha cerrado en su máximo histórico y la bolsa ha registrado su mínimo anual. Y todo ello por las dudas sobre el futuro de Grecia y el sistema financiero español. Así pues, desde la implantación del euro, el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán se encuentra en su posición más alta, 478 puntos básicos, y durante la jornada ha llegado incluso a marcar un máximo de 492 puntos, a tan solo 8 de la barrera de los 500. Mientras en la bolsa no han ido mejor las cosas. El IBEX 35
el principal indicador del parque español, se ha dejado un 2,66%. Ha cerrado en los 6.809 puntos, el nivel que tenía en octubre de 2003, y acumula ya unas pérdidas anuales del 20,50%. Y muy pendientes de Grecia, que sigue sin haber acuerdo para legislar el país en esa zona euro. Grecia sigue más que nunca en el ojo del huracán. Hoy el presidente Carlos Papoulias se reúne con los líderes de los partidos con representación parlamentaria para proponerles alcanzar un gobierno de tecnócratas que saque al país del punto muerto en el que se encuentra actualmente. Un gobierno tecnócrata es la nueva propuesta del presidente griego Carlos Papoulias para intentar conseguir que un ejecutivo se haga cargo del país. Un país sumido en una gran incertidumbre ante su posible salida de la zona euro. Papoulias ha reunido hoy a líderes de los partidos considerados proeuropeos para plantearles esta solución de urgencia que no parece satisfacer por completo a casi nadie, y mañana habrá otra reunión. Sin embargo, el líder de la coalición de la izquierda radical, Alexis Tsipras, se ha negado a participar en estas negociaciones. Y desde nuestro país, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, culpa a Grecia de la escalada de la prima de riesgo que vive nuestro país. Tras el Consejo de Ministros de la Unión Europea, Margallo destacaba el esfuerzo del gobierno español como la reforma en el sistema financiero. Asegura que la situación que atraviesa el país heleno preocupa a Europa y recuerda a Atenas que debe cumplir con todo lo pactado si quieren continuar en el euro. Y es que, según el titular de Exteriores, ello implica una serie de obligaciones, entre ellas la disciplina presupuestaria y la macroeconómica. El problema cuando uno está tan integrado, insisto, en una unión económica y monetaria, es que tú haces absolutamente todos los esfuerzos que se te piden, incluso algunos tan dolorosos como los que este gobierno ha hecho desde el primer día en que tomó posesión, y cualquier acontecimiento externo puede esterilizar esos esfuerzos. Partido Popular y PSOE se reprochan mutuamente la responsabilidad de la situación de la banca española. El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, ha señalado al anterior ejecutivo de no sanear las entidades financieras. El popular, Floriano, además acusa directamente al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de hacer una lamentable y pésima gestión a la hora de supervisar Bankia. Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, pide explicaciones al gobierno y exige al presidente del gobierno que comparezca para explicar su política económica. Y respecto a la intervención, las labores de supervisión que le corresponden al Banco de España pues están puestas en cuestión como consecuencia de una gestión pésima del gobernador del Banco de España, y eso me parece que es una obviedad. Y Berlín centra hoy también todas las miradas con el primer encuentro entre el recién elegido presidente de Francia, François Hollande, y la canciller alemana Angela Merkel. Pero antes del esperado cara a cara que tiene lugar hoy por la tarde, Hollande ya ha sido investido como jefe del Estado galo. El séptimo presidente de la Quinta República ha revelado el nombre de su primer ministro y a esta hora se desplaza a la capital alemana en reunión oficial con Merkel, una reunión que también es la primera visita del socialista al extranjero como presidente. La canciller se muestra dispuesta a dialogar, aunque reconoce que no cambiará ni un ápice del pacto fiscal de la Unión Europea. Y Repsol inicia el proceso para llevar a cabo un arbitraje de la nacionalización de YPF. A partir de ahora se abre un plazo de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante la CIADI. Repsol ha remitido una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declara la existencia de una controversia en la nacionalización del 51% de YPF, con lo que la petrolera española ha dado el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional. Fuentes de la compañía consideran que la actuación acometida por el gobierno argentino vulnera el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones y que esta controversia debe dirimirse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. A partir de ahora se abre un plazo de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el CIADI.
Miramos a Asturias. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mantiene firme y anuncia una posible intervención a las comunidades que no cumplan con el objetivo del déficit. El plazo se agota y este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las autonomías tendrán la oportunidad de presentar la fórmula para atajar la deuda. Asturias, Andalucía y Cataluña se sitúan en el punto de mira del gobierno de Rajoy. Son las más endeudadas y por eso el gobierno catalán emprende hoy el tercer paquete de medidas a través de privatizaciones. Esa llamada que ha hecho también el presidente del Principado no se entiende. Lo que tiene que hacer es resolver la cuita política que hay, despejar cuanto antes, porque el tiempo, los plazos son para todos, insisto, para todos, y todos tienen que cumplir. Y el que no cumpla se le aplicará la ley de estabilidad, que para eso está vigente ya en España. Y mientras el presidente en funciones, Francisco Álvarez Cascos, exige al presidente del gobierno que pide disculpas públicamente por la amenaza de intervención en Asturias ante lo que el líder del foro considera un engaño. En el intento del Principado por alcanzar un acuerdo de legislatura, Cascos ha ofrecido a UPyD un pacto de gobierno basado en un programa común, con un candidato de foro para la presidencia y un puesto para esta formación en el Consejo de Gobierno. El lunes será el último día para que las formaciones con representación parlamentaria formen el futuro gobierno de Asturias, que aún permanece en el aire. Y en Andalucía, el Foro Judicial Independiente ha mostrado su rechazo a las palabras del nuevo consejero de la Junta, Emilio Llera, el pasado día 7 tras tomar posesión de su cargo, cuando aseguró que la jueza Laya ha tomado decisiones que él no comparte como jurista, aunque ha reconocido que desarrolla una tarea encomiable. En cualquier caso, el consejero de Justicia andaluz se sigue reafirmando en sus críticas a la labor de la jueza Laya. El Foro Judicial Independiente ha expresado este lunes su decepción y honda preocupación por el hecho de que las primeras declaraciones del nuevo consejero de Justicia de la Junta, Emilio Llera, hayan sido para censurar a la jueza Mercedes Alaya y su investigación por los seres fraudulentos. En un comunicado, el Foro Judicial dice que la jueza de Instrucción 6 de Sevilla, con una exquisita profesionalidad y en un entorno poco cómodo, intenta sacar adelante con escasos medios la investigación de un presunto y delicado caso de corrupción que afecta a la administración pública andaluza. En cualquier caso, indica el Foro Judicial, esas declaraciones pueden ser interpretadas como una forma de intentar desprestigiar y presionar a la magistrada por parte de un consejero del gobierno andaluz. El Foro Judicial, por otra parte, considera una buena noticia que por primera vez desde que se decidieron las competencias del ramo haya una Consejería de Justicia y se haya nombrado a su frente a un profesional con una larga y reconocida experiencia como fiscal. Y hoy se cumple un año del nacimiento del conocido como Movimiento de los Indignados, o 15M. Un año después, las plazas más simbólicas de las ciudades, en especial la Puerta del Sol, han sido tomadas por los indignados, pero que no han quedado exentos de polémica, como no, pues se ha tenido que proceder al desalojo y detención de personas que se vieron envueltas en minidisturbios. La pasada madrugada fue la tercera noche de acampada de los indignados y aún aseguran que permanecerán allí. Tercera noche consecutiva de concentración de indignados en la Puerta del Sol y tercer desalojo consecutivo de la policía. Esta vez eran en torno a las 4:15 de la madrugada cuando los agentes policiales han irrumpido en la plaza con unos 40 furgones y han desalojado al centenar de indignados que aún se encontraban allí. Durante el desalojo se han producido forcejeos y la policía ha detenido a 8 personas. Además, hay 3 personas heridas leves, 2 policías y un indignado. Los vibrantes paisajes del norte de Inglaterra del artista británico David Hockney, que conforman la exposición Una visión más amplia, inundan de color y energía las espaciosas salas del Museo Guggenheim de Bilbao. Una muestra que estará abierta al público desde hoy hasta el 9 de septiembre. Tras el éxito de visitas que ha cosechado en Londres, la exposición Una visión más amplia se abre hoy en el Museo Guggenheim de Bilbao. La muestra, que es una de las más relevantes de 2012 en España y el resto del mundo, reúne 150 obras realizadas por David Hockney, un pintor considerado uno de los más importantes en el arte contemporáneo mundial por su capacidad creativa y también por su cotización en el mercado. La peculiaridad de la cita, que se puede ver en el Guggenheim hasta septiembre, es que todas las obras han sido creadas usando el iPad.
Hockney, que siempre ha estado a la última en el mundo del arte, ahora a sus 74 años muestra cómo se defiende con el iPad desde hace 6 años. Atrás quedó en la carrera del pintor británico el uso de la cámara Polaroid, las acuarelas y los lapiceros para crear. Y no solo eso, si en el Renacimiento se pintaba al temple y al óleo, Hockney pinta al iPad y el Guggenheim acoge con esta muestra una de las citas claves del año. No se la pierdan.